Siempre que vemos las islas, las vemos como pequeños paraísos tropicales. Y a veces olvidamos que es muy sencillo que se conviertan en nuestras prisiones en medio del mar. Y ahí, encerrados, sin escapatorias, es justo como dijo el Joker. Solo son tan buenos como el mundo se los permite. Cuando haya dificultades, todas estas personas civilizadas se comerán a sí mismas. Por eso, hoy te traigo las 6 islas con historias más aterradoras del mundo. Vamos a comenzar. La isla de North Brother. Es difícil imaginar que algo tenebroso pueda ocurrir en una isla tan cerca del Bronx y de Queens, en plena Nueva York. En 1985, la isla fue adquirida por la ciudad y en ella se construyó un hospital con un objetivo muy concreto: ser el hogar de pacientes con enfermedades infecciosas, personas que nadie las quería en la sociedad y se convirtieron en exiliados a la fuerza. Desde tierra se estableció una pequeña vía ferroviaria, la cual llevaba suministros y personas, y esa era la única forma de comunicación con el resto del mundo. No tenían teléfono ni ningún otro medio, aunque no te dejes engañar de las buenas intenciones del lugar. Los testigos describían el hospital como un lugar inhóspito, donde pacientes con temibles enfermedades infecciosas campaban a sus anchas, lo que rápidamente le dio una reputación muy temible, una isla a la que nadie se atrevía a ir. Para empeorar aún más la situación, se hablaban de doctores que realizaban brutales prácticas con sus pacientes. Después de todo, sabían que les quedaba poca vida. Justamente, uno de los empleados escribió años más tarde: llegamos a un punto en el que se desbordaban los cadáveres. Todos los días teníamos que llevarlos a las fosas comunes donde los incinerábamos para evitar cualquier contagio. Lo peor de todo es que llegó un punto en el que habían tantos pacientes que los doctores nos daban instrucciones de cuando un paciente no podía moverse lo suficiente, lo arrojáramos a la fosa para que se quemara con los demás. Sí, muchas veces se quemaron pacientes vivos. Solamente escuchar estos testimonios son suficientes para entender la fama de North Brother. Para empeorar aún más la fama de la isla, en 1904, un buque que estaba lleno de pasajeros misteriosamente encalló cerca de la isla, resultando increíblemente en la muerte de 1,004 personas, aumentando así la terrible fama de la isla siniestra. La isla Hashima. Esta isla japonesa, que se encontraba cerca de la península de Nagasaki, rápidamente se hizo famosa por una increíble mina de carbón que había en su centro. Esto rápidamente atrajo a muchas personas que querían una mejor vida, y si bien solamente tenía el equivalente a un campo de fútbol, llegó en un momento a albergar a más de 5,000 personas, convirtiéndolo en su momento en el lugar con mayor densidad poblacional del planeta. No había ningún tipo de vegetación ni espacio natural, todo eran construcciones. Ahora imagínate vivir en ese espacio tan reducido con miles de personas. Además, se hablaba de las terribles circunstancias de los mineros, los cuales tenían que trabajar increíbles jornadas laborales de hasta 18 horas. Para empeorar todo aún más, se habla de que la isla tenía una microsociedad que estaba apartada del resto de Japón. Se habla de cómo una mafia local tenía el control de todo, y desapariciones y asesinatos eran algo normal en la isla. Un chiste frecuente en la isla era que si tu hijo desaparecía, era mejor hacerte otro que encontrar. Con este humor tan negro te puedes imaginar cómo era la vida en la isla. Para empeorar todo esto, las constantes labores mineras y lo hacinado del espacio hacía que esta tuviera una nube de polvo de carbón eterno, por lo que en un punto dado todos sus habitantes sufrieron de enfermedades pulmonales que llevaron a muchos de ellos a la muerte. Y estas son solo las historias que se supieron, porque ahí, encerrados entre estrechos pasillos donde miles de personas vivían como hormigas en hormiguero, quién sabe lo que llegó a pasar en su momento. Y justo como las personas llegaron, también se fueron tan pronto la mina dejó de producir carbón. Completamente abandonado, solamente nos queda imaginarnos las historias que allí se vivieron. La isla de Poveglia. Cerca de la encantadora Venecia tenemos a la pequeña isla de Poveglia, aunque las historias que se cuentan de estas islas están muy lejos de los bellos canales venecianos. Para comenzar, en la isla hay un fuerte, del cual se cuenta que aquí se realizaban brutales torturas por una amplia gama de razones. Desde siempre se hablaba que a esta isla se llevaban personas solamente para ser ejecutadas, de ahí que ganara su apodo que aún mantiene de la isla sin retorno. Pero el momento más terrorífico de la isla lo viviría a finales
finales de los 1340, cuando una terrible plaga azotó Venecia. Se trataba de la peste bubónica o peste negra. Para que te hagas una idea de la magnitud, esta mató por lo menos a la mitad de la población de Venecia. Como podrás imaginarte, con tantos muertos era necesario un lugar para deshacerse de ellos. El lugar elegido fue la isla. No se podía permitir que los muertos y enfermos infestaran las calles, así que poco a poco fueron llevados a la isla. Ahí los cadáveres rápidamente eran incinerados y se esperaba que los enfermos simplemente murieran por inanición o por los terribles efectos de la peste bubónica para ser quemados. El problema es que muchos de los enfermos tardaban mucho tiempo en morir, haciendo que el proceso fuera muy lento, así que se tomó una decisión. Todo enfermo que no pudiera evitar que se arrojara a la hoguera sería quemado vivo. Los rumores dicen que miles de personas fueron quemadas vivas en la isla. Algunos dicen que para tardar menos y no tener que volver tan frecuentemente a la isla, muchos de los oficiales arrojaban directamente vivos a los enfermos a las hogueras, pudieran o no defenderse. Estos eran empujados a la fuerza para que se quemaran vivos. Algunos tenían que vigilar el fuego para que estos no salieran de él. Y es ahí como esta isla se ganó su apodo, la isla de no retorno. Algunos también la llaman la isla de los quemados vivos. ¿Tú qué crees? ¿Qué nombre es mejor? Isla de Daksha, una hermosa y pintoresca isla en el mar Adriático muy cerca de Croacia. En esta podemos encontrar una hermosa iglesia, un bello faro y, más importante aún, unas cuantas fosas comunes. La isla de Daksha ya era famosa en la historia, ya que anteriores gobernantes la utilizaban para llevar a cabo ejecuciones en masa. Si vas por la isla encontrarás decenas de fosas comunes con cientos de cadáveres. Aunque para muchos la historia que hace esta isla tan tenebrosa ocurrió en 1944. En esta época, el régimen nazi estaba empezando a perder todo su dominio en Europa. Fue entonces cuando los nazis abandonaron los pueblos cercanos que un grupo de partisanos yugoslavos decidió tomarse la justicia por sus propias manos. Así comenzaron a reunir a todo el que consideraban simpatizante del régimen nazi. No había ningún proceso de justicia para esto, solamente era necesario que alguien te señalara con el dedo y que diga que te vio colaborando de alguna manera con los nazis. Para que sepas lo ridículo que podía llegar a ser esto, dos sacerdotes fueron llevados para ser ejecutados en la isla solamente porque escucharon las confesiones de algunos nazis. Y no solamente se quedaban ahí, se dice que también se llevaron familiares de los acusados, incluyendo mujeres y niños. No se sabe el número exacto de culpables que fueron ejecutados en la isla, y más importante todavía, no se sabe el número de inocentes que murieron sin motivo alguno. La isla de Clipperton. Esta isla, controlada por la Pacific Island Company y por el gobierno mexicano de ese momento, gracias a sus actividades mineras y recolección de guano, entre ingenieros, mineros, trabajadores y sus familias, que incluían mujeres y niños, la población llegó a superar a los 120. En un principio todo estaba bien, la compañía se encargaba de llevar suministros, además el propio gobierno mexicano de vez en cuando enviaba uno que otro suministro, por lo que no había nada que temer en esta isla pese a lo increíblemente aislada que estaba. La primera de las desgracias de la isla fue cuando la compañía Pacific Island Company quebró, y con esto la compañía que se encargaba de la logística y de llevar las provisiones había desaparecido. Pero por suerte la población, las cosas no habían terminado, y es que algunas compañías desde Acapulco mandaban barcos que llevaban provisiones a cambio de algunos de los recursos que seguían extrayendo de la isla. La verdadera desgracia ocurrió en 1910. Los habitantes de México sabrán que este año estalló la famosa Revolución Mexicana, y con esto el gobierno y las infraestructuras que seguían enviando recursos desaparecieron por completo. Y el último clavo en este ataúd fue cuando el barco que llevaba provisiones y tenía a las personas que sabían la situación de la isla fue hundido por revolucionarios mexicanos. Fue así como oficialmente la isla quedó completamente desamparada, en un punto en el que las personas prácticamente no sabían que allí había población. La isla, increíblemente aislada y sin recursos, no tenían forma de escapar. Las actividades mineras prácticamente destruyeron la fauna local y hacía imposible extraer algo de comida del océano, por lo que ellos prácticamente no tenían nada. Se encontraban completamente abandonados. El escorbuto rápidamente mermó la población de niños. La falta de comida provocó terrible inanición que mató a la gran mayoría. En esta situación tan desesperada, los reportes de canibalismo comenzaron a abundar. Y para cuando por fin recibieron ayuda, solamente quedaban 24 de las más de 140 personas que habían en la isla. En esa isla, completamente abandonados y olvidados por el mundo, esas personas sufrieron sed, hambre, tuvieron que sucumbir al canibalismo y quién sabe qué cosas más. La isla de Cabrera.
Fue en los inicios de los años 1800. Se desencadenó la brutal batalla de Bailén. En esta, la corona española luchó contra la corona francesa, mientras intentaban repeler las fuerzas invasoras de España. Fue entonces cuando las tropas francesas tuvieron que retirarse, una retirada muy apresurada y sin mucha planeación, motivo por el cual más de 20.000 soldados quedaron atrás. Si bien todo indicaba que no había ningún plan de hacerle daño a estos soldados, rápidamente las personas que vivían en la zona se quejaban constantemente de las brutales fuerzas del enemigo. Después de todo, seguían siendo 20.000 hombres. Si se organizaban un poco, podían causar muchos problemas. Si bien se pensaba que no habría ningún problema con repatriarlos a Francia con la ayuda de Inglaterra, eso realmente no ocurrió. Pero no podían mantener a los soldados en el territorio español. ¿Cuál fue la solución? Los enviaron a la isla de Cabrera. El plan era simple, se mantendrían ahí hasta que pudieran ser llevados a Francia. Supuestamente, una autoridad iba a mantener el orden en el lugar, y ahí es donde comienzan los problemas, ya que esta autoridad no fue implementada en el lugar. Fue entonces cuando estos soldados, que supuestamente debían ser ejemplos de disciplina, rápidamente iniciaron una sociedad que fue degradándose poco a poco. En el libro Cuando el Padre nos olvida, los prisioneros de la isla de Cabrera, se narran algunos de los testimonios de los sobrevivientes, pues de los más de 20.000 hombres que fueron llevados a Cabrera, pocos más de 3.000 pudieron salir de ahí. Y es aquí cuando se descubre algo muy extraño, ya que es sorprendente lo rápido que estas personas perdieron el control. Desde violentos grupos que se organizaban para con actos terriblemente violentos conseguir los pocos recursos de la isla, hasta actos que prácticamente no tienen ningún sentido que ocurrieran entre estos militares: homicidios, golpizas, violaciones, torturas, actos sádicos. Nadie sabe muy bien por qué empezaron a ocurrir. Algunas teorías es que de alguna manera la isla hizo que estos soldados enloquecieran y por eso realizaban estos brutales actos entre ellos. Aunque sin duda lo peor de todo es que cuando en esta isla, con pocos recursos, y que rápidamente los prisioneros hambrientos extinguieron a todos los animales que habían en ella, sin comida empezaron a comer todo lo que había, desde césped hasta lianas y hojas, lo que hacía que muchos de ellos se enfermaran, y todos dicen que el paso final fue recurrir al canibalismo. En esa isla, apartada del mundo, sin reglas, sin leyes, sin autoridades, esos hombres llegaron a sus más bajos instintos. Algunos de los testimonios que se lograron encontrar de los sobrevivientes dicen: se formaron grupos, eran muy fuertes y eran muy violentos. No dudaban en matar sin dudar a cualquiera que tuviera algo que ellos quisieran. Nos hacía pensar que nunca escaparíamos de la isla. Otro soldado anónimo simplemente dijo: todos teníamos hambre, el hambre nos hacía enloquecer. Y de repente escuchamos rumores de un grupo que empezó a comerse los cadáveres y que peculiarmente eran los únicos que estaban tranquilos. El hambre que nos enloquecía a todos, a ellos no les afectaba. Otro soldado fue mucho más abierto y dijo: no importa cuánto tiempo pase ni qué haga, el sabor de la carne humana nunca sale de mi lengua. Luego, cuando se interrogó a un soldado y se le preguntó si era cierto los actos de tortura, violación, canibalismo y asesinato, este dijo: y no se imaginan cosas muchas peores que ocurrieron en la isla. Al final simplemente queda a nuestra imaginación pensar qué ocurrió en esa remota isla de Cabrera, qué fueron esas cosas peores que todo lo mencionado, qué se habrá sentido cada día que vivieron estos soldados en este infierno cubierto de arena. Historias de las peores cosas que pueden ocurrir cuando aíslas a un grupo de personas sin recursos del resto del mundo. Puede que un día ya nadie las cuente y simplemente se pierdan como los mensajes de auxilio en la arena. ¿Tú qué crees? ¿Cuál de todas fue la peor isla? ¿Cuál dirías que se convirtió en el verdadero infierno en la tierra? ¿Y qué crees que se hubiera sentido si tú hubieras estado ahí, apartado del resto del mundo, sin esperanza?